en el hospital, que es algo, no sé, como parece plantada allí, ¿no? Sin nada. Pero es verdad que ya empieza con algo que no te puedes tomar en serio. Cuando ella empieza a confundir un ginecólogo con un pediatra. Sí. Llama a un ginecólogo, claro, te haces un lío de... ¿No creéis que quizá eso surgiera sobre la marcha? Eso porque le ocurre en varias ocasiones, ella se confunde. Pide al lado, pide la palabra que ella está buscando. Yo he apuntado en alguna, ¿cuál era? Iba a sugerirle que no me acuerdo. No sé cómo... Tampoco sabe muy bien lo que es un psiquiatra. Solvente, decía, y dice solvente, ¿no? O sea, no, sí, no... ella un psiquiatra ni idea. Ella es como un poco tonta, lo que no cuadra muy bien con Marlene Dietrich, que no tiene cara de tonta. Tiene cara de mala, todo el, pero yo por eso aquí la veo muy relajada a ella, y está bien, ahí tiene momentos que está estupendo. Y luego hay planos que dices, son maravillosos. Cuando ellos regresan a casa, bebidos, que se han tomado la botella de champán, está rodado con un plano fijo desde atrás, la iluminación es prodigiosa, y ellos desarrollan esa escena, se van alejando, él no mueve la cámara, es precioso, que termina cuando... la escena del beso y cuando entran en la habitación y se supone que se consuma ese matrimonio. Eso es maravilloso, es un momento que puede ser dramático. Como está el bebé en esa escena, como está el bebé en esa escena, es impresionante, en la cuna, el quietecito. Mueve un poquito así los ojos. Sí, pero como dormido, que sigue durmiendo. No cantes que me despierto y tal. Impresionante el bebé de Oscar. Muy bien. Y luego, por ejemplo, cómo cambia la película cuando le llaman a él y se le ve que llega tarde en el coche al aeropuerto, le están esperando, pase usted el plano del avión, que puede parecer innecesario, la llegada, es como un thriller en ese momento la película. Sí, pero hay una cosa que queda sorprendente y hoy en día muchísimo más, que llega corriendo al aeropuerto y dice, pase, el avión le está esperando. Dice, los aviones esperaban a la gente, qué mundo más maravilloso. No te cacheaban. Nada, el avión le está esperando. Era cuando se iba a la pista. Los aviones estaban en la pista, no había ni manguera, ni había que te llevaran. Y se pueden hacer con ese tipo de aviones finales como el de Casablanca. Ahora, el final de Casablanca lo tienes que hacer antes de pasar el escáner. Mucho antes del escáner. Lo tienes que hacer en medio de la gente que está... Mientras facturas. Lo que es curioso en la economía, voy a insistir en eso, me parece que de alguna manera forma parte del estilo de Leisen, pues yo recuerdo Si no amaneciera y prácticamente era el mismo estilo. La solvencia con la que mantiene la cámara fija y los actores entran y salen en el plano. Y solamente hace pequeñas... Ahí me parece recordar dos traveling solo en la película. Hay el traveling cuando va por la calle, cuando vienen por la noche, que por cierto es un plano de estudio precioso, es de una calle que no existe ni existirá nunca más que en esta película, más que en esa película en ese momento. Y después un plano subjetivo muy extraño, un traveling subjetivo en esa escena que tú has mencionado de la noche, cuando ella va andando hacia Freeman Murray, hay un acercamiento hacia... Es un zoom. Sí, es un zoom. Pequeño, leve. Yo creo, y en eso disiento en algo, que Michel Leisen debió de tener problemas en el montaje con la película y con Marlene Dietrich. Porque la película se resiente en el montaje de que desaparece Marlene Dietrich en el plano cuando justamente era ella lo que uno quería ver. El momento en el que le pide, por favor, que opere, está de espalda y se le abraza de espalda. Y lo único que vemos es la cara, porque probablemente el contraplano, ella no estaba lo suficientemente brillante o no era ese su registro. De todas maneras hay fotos de descansos de rodaje de esta película en la que ella aparece con la pierna como... Es decir, que lo milagroso es que pudiera terminar un rodaje en el que ella está cruzando continuamente por un decorado. Pero eso lo cuentan como es. Eso ella apoyaba, el primer paso era con el pie bueno. Cortaban y pasaban al espejo. Y en el espejo era la doble. Claro. La doble daba los pasos. Y entonces entraba otra vez con el pie bueno, otra vez Marlene. Yo he oído esto. Está muy bien. He oído esto, pero yo no he encontrado. Pues por eso dice Juan Miguel lo de los espejos. Sí. O sea, yo creo que luego en montaje, es decir, que eso lo rodaron así, pero luego el montaje desapareció porque no debía de quedar tan engarzado como se creía. Claro. Pues yo lo estaba buscando. Pero no cogea a ella en la película. No, claro, no. No cogea en ningún nada. momento. A mí no me extraña nada el que Marlene Dietrich se cayera pisando un cochecito en ese horrible
en ese horrible cuarto de niños. Por ese niño es su normal toda su vida, si vive en ese mundo. Lo cual me hace pensar que Leisen como decorador... Bueno, Bueno, quería hacer una gracia. De hecho, no te lo puedes tomar en serio. Explícame la Porque gracia. Murray cuando lo ve dice, no lo estás malcriando un poco. Y porque, sirve claro, para, de un aparato... para también otra frase antológica de la secretaria que dice, cobramos 10 centavos la entrada. O sea, es decir, todo sirve para decir, no hay seriedad en ese decorado de Leisen, no lo puede haber. Tiene que ser una broma para que con ese decorado se hagan una serie de bromas. Yo creo que la película no se puede... pero bajo ningún concepto, sería un slapstick si hubieran tenido tartas. O sea, ¿qué es eso? Sí. Es una continua... Una de las bromas más graciosas, que a mí me han hecho más gracia, es lo del pañal. Le pone pañales de seda. Pero ¿cómo le pone esto? El médico dice, es que quiero que lleve lo mejor. Claro, el niño con una erupción impresionante. Y ella tenía mucho sentido de la promoción, porque cuando le pasó esto del pie, por lo visto en Grand Central Station habían ido a Nueva York para rodar unas cuantas escenas y le dice a Leisen, dame un bastón que debía él de llevar, ¿no? En plan decorativo, que ya verás cómo mañana salgo en todos los periódicos. Entonces ella iba andando con su bastón y los periodistas locos, ¿no? Ella cuidaba muchísimo todo ese asunto, ¿no? Pues el traje del número musical no lo cuidó mucho, ¿eh? No era... Hombre, ese traje, igual que el sombrero está muy bien visto el sombrero. Y por cierto, hay una cosa muy curiosa respecto al niño, que el plano está cortado cada vez que el niño le echa mano al sombrero, porque probablemente se lo quitaba, ¿no? A ver, le tiraba de las plumas, entonces está hecha el montaje sobre la base de que cada vez que se ve que el niño hace así, ¡tac!, cambia. Pero no os habéis fijado en el bolso. En esa misma escena, ella lleva un bolso, que yo no he visto una cosa igual en mi vida, no es que sea un experto en bolsos, pero ese bolso, ¿no? Es un bolso como con unas asas enormes, casi lo va arrastrando. Que lo llaman bolso, eso. Es impresionante. Pero quería decir que no hay una lógica interna que tenga nada que ver con la vida real en esta película. Otras cosas porque en un edificio en el que no dejan ver niños, al parecer ya empieza a ser raro, ¿no? Ya empieza a ser raro, pero bueno, pero lo que no pueden es no admitir niños y admitir 10.000 conejos. Eso es absurdo, es decir, no hay que buscar en ningún momento. Luego la película tiene esa pequeña trama, bueno, pues para que funcione pues el romance entre ellos y se pone un poquito melodramática, pero sin ningún sentido, nada más que desde el principio veas una locura completa que realmente, es decir, no hay que buscarle ataduras al guión, está completamente deshilachado, pero lleno de frases ingeniosas. Yo sí que encuentro muchas frases ingeniosas. Hay muchas frases ingeniosas. No, pero eso mismo que tú estás diciendo, pero claro, no existe en el mundo apartamentos o como quieras, donde no pueden vivir niños. Es que eso no existe. Y que llega el recaudador. ¿No? Las escenas estas con el recaudador son propias de una película de los hermanos Marx. Es que no llega, para salir llama, se vuelve a darle recuerdos a la mujer del presidente, no sé. Una cosa que dice, bueno, sí, ¿cómo se divertirían haciendo eso y diciendo, bueno, a ver qué tontería se te ocurre? Porque no tiene otro sentido. Yo no le veo. No es una gran comedia, porque tampoco yo creo que lo pretende ser. Pero yo creo que lo que es un caso, me parece que al principio he dicho caso típico y ya veremos si tópico. Yo creo que lo que es una muestra del cine medio norteamericano. Porque normalmente, de los años 40, claro, normalmente cuando hablamos de determinadas películas no nos damos incluso cuenta de que estamos hablando de obras maestras. Porque Tu Vi o No Tu Vi, que es del año anterior, claro, me parece, es una obra maestra, ¿no? Sí. Entonces, esto es el cine habitual, el cine que se hacía de consumo. Y la anterior de Michel Leisen, Si no amaneciera, es una obra maestra. Otra obra maestra, pero las obras maestras no nacen en la individualidad, solo cuando hay una gran producción, que es algo que yo he insistido una y otra vez respecto al cine español, solo cuando hay una gran producción, de esa gran producción emergen una serie de películas que son obras maestras. La anterior ya era Paramount. La Paramount no era la Columbia. La Paramount era mucho más fuerte. Esa es la diferencia. El guión ya estaba Billy Wilder y Brackett. La historia es muy buena. Tiene un punto de arranque que no había pasado nunca en el cine. Que ellos hacen un prólogo y están rodando una película en la Paramount
con, sí, está muy bien. con la Verónica Lake y todo esto, y está rodando Mitchell Leisen. Está rodando Mitchell Leisen, su película anterior. Su película anterior que lo reproducen, lo reproducen perfectamente. Y se ve a Brian Donlevy, están de fondo y dice, ¿quién es este que está hablando? Y entonces para el rodaje, dice, se corta para comer, y entonces él aprovecha y le dice, voy a contar a usted mi historia, y es la historia de... Eso es muy brillante, eso no existía. Entonces luego estaba Olivia de Havilland, Paulette Goddard, Charles Boyer. Claro, no, era otro tipo de producción, claro. No, una producción distinta, como Medianoche, claro. Y aquí era... Esto es una improvisación que se hace... un cine